Clasificación PGR, solo para adultos. A partir de este momento, este live puede contener términos y conceptos teológicos e históricos que no son apropiados para niños en la fe. Por tanto, favor de abstenerse en ver el siguiente contenido si es usted un neófito, solicista bíblico o un líder que rechace el estudio teológico y las confesiones de fe. Cualquier daño a sus escrúpulos queda bajo su propio riesgo. Bienvenidos, hermanos, a este interesante live que vamos a tener justamente hoy con un invitado de lujo que hoy está con nosotros desde hace mucho. Y después de esa paliza y esa pacateada que se han dado los católicos romanos, justamente tratando de definir lo que es la Escritura, tratando de cuestionar en ese control de daños que han hecho al debate del sábado, obviamente nos sentimos complacidos de poder anunciarles un cambio de tema. Porque sinceramente, señores ya católicos queridos, romanistas, papistas, supérenlo, por favor, supérenlo. Entiendan que la sola escritura es un tema que a ustedes les sobrepasa por encima de todo. Así que, por favor, supérenlo un poco. Y hoy nos vamos a bancar un live totalmente distinto, tratando un tema que es importante. Y obviamente este tema tiene una introducción. Así que iniciamos con esa breve introducción para que más o menos sepan de qué. La gran aportación del feminismo es la crisis que se ha generado en la masculinidad y que siempre que hay crisis hay que buscar una solución, visto como una oportunidad. Vosotras, las mujeres, las feministas, nos habéis puesto el espejo de la historia delante de todos los hombres. Yo creo que os tenemos que escuchar más. Entonces la propuesta que les hago a estos hombres y que me hago a mí mismo es transitar hacia un espacio ético donde la equidad nos libera a los hombres. Desde las luces, pero sobre todo me libera porque me señala mis propias sombras. Que el mundo está cambiando y que los hombres sois los que realmente tenéis que empezar a revisaros, y creo que os dais cuenta. Creo que el 2022 está siendo el despertar del hombre heterosexual, cis, blanco. Tenéis mucho que aprender, yo creo. Pero ¿y cómo notas que es este año? Tenemos que desaprender más bien, desaprender mucho de lo aprendido. Nosotras también, ¿eh? Pero ¿tú en qué notas que este año es diferente? Noto en muchísimas cosas, desde una tontería como tan estética como que Brad Pitt se ponga una falda o que Damiano de Maneskin nos ponga berracas a todas con pendientes de perla y el liguero puesto, como esta nueva masculinidad, esta nueva ola de hombres que empiezan a revisarse, ¿no? Y que no es ser un hombre blandengue, como decía Alfari, el que ayuda en casa. No sé, tantas cosas que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el a muchas. Que como que se busca una nueva tendencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como de ser un poco más femeninos, no solamente en la parte creo yo, no sé, que no solamente en la parte de la vestimenta, sino también en la manera de ser, ¿no? Claro, yo creo que igual esa parte emocional ya la venimos viendo hace un rato, ¿no? Entonces yo crecí pensando que los hombres no lloramos, no somos sensibles, no tenemos derecho a sufrir en voz alta. No sé muy bien qué es ser hombre, porque creo que ser hombre no es una categoría prescriptiva, sino más bien es un reto, es una pregunta abierta, es una invitación a pensarse. Yo creo que ser hombre, o por lo menos como yo lo entiendo ahorita, es ser empático, que abogue por la transparencia emocional, que sea sincero con las otras personas, que sea sincero con sus parejas, que sea sincero consigo mismo. Ser hombre no es un modelo predefinido y ser hombre no es una cárcel. Yo entraba, claro, también porque yo había vivido mucha discriminación, ¿no? Por el hecho de ser gay, pero detrás de la discriminación del hecho de ser gay también hay la discriminación por el hecho de ser otro tipo de hombre diferente, ¿no? Claro. El hombre fuerte, el hombre de gimnasio, tiene también mucho más tirón, más sex appeal, como mucha más credibilidad que un hombre que tiene pluma, ¿no? Que al final es el que se ríen, el que tiene... ¿no? Lo femenino es lo que se asocia a lo que no está bien, y lo masculino es lo deseable, lo querido, ¿no? Sí, entonces los metrosexuales. se siguen adoptando esos roles, ¿no? Y no estamos cambiando nada, o sea, a nosotros también nos afecta, por más que sean relaciones entre dos hombres, o sea, es absolutamente lo mismo, simplemente adoptando los roles. Los roles. Sí.
que están haciendo un esfuerzo impresionante para presentarnos a Bad Bunny como el nuevo Guevara del siglo XXI. Hay universidades como la de San Diego o como la UNAM en México que han incorporado cátedras sobre Bad Bunny, su curso de Bad Bunny. Y cuando los profesores de estos cursos han dado entrevistas a la prensa, explican que Bad Bunny, por un lado, es revolucionario porque es el nuevo ícono de una masculinidad no tóxica, de una nueva masculinidad. Que a ninguna mujer le atrae un hombre débil, un hombre que sea dominado por otros, un hombre sin ideales, que no sepa controlar sus emociones, que no desee superarse a sí mismo, que no posea un espíritu competitivo que lo impulse al éxito. ¿Y por qué es eso? Porque si una mujer se casa con un hombre así, probablemente va a vivir frustrada con él el resto de sus días. En la tradición occidental siempre se ha dicho que la imagen del hombre verdadero es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en su ser, en su psicología, en su libertad, en su inteligencia, en su voluntad, en sus afectos, ahí vemos la imagen completa de lo que significa ser un hombre. Entonces, si hablamos de masculinidad, no podemos dejar de lado la imagen de Jesucristo, por ejemplo. La masculinidad está en crisis, no es una cosa que se encuentre muy frecuentemente, igual que la feminidad, es un arte que se está perdiendo y veo eso como un gran peligro para la sociedad. Se usa mucho el término de masculinidad tóxica y se asocia la masculinidad tóxica con el machismo, y entonces se empieza a ligar con que la masculinidad y el machismo son lo mismo, y no lo son. Y yo creo que nada de esto es coincidencia. No es coincidencia que las mujeres se están volviendo más masculinas, y no es coincidencia que los hombres se están feminizando. En mi opinión, forma parte de una agenda que están empujando, que se está empujando mucho hoy en día en diferentes partes del mundo, ¿no? Decía que estos hombres que decimos que queremos un hombre vulnerable, un hombre bueno, estos hombres, las mujeres no lo quieren, o sea, lo están demostrando por sus acciones, por las palabras tal vez dicen, pero las acciones demuestran que no, que se van con el que tiene varias. Y eso no es algo que yo necesariamente justifico, pero es la realidad. Estos hombres que son más dominantes son los hombres que están atrayendo más mujeres. E igualmente las mujeres que son más agradables, que son más tranquilas, están recibiendo más atención masculina que las que son, ¿me entiendes? Sí, Como súper empoderadas. Entonces no es tanto mi opinión personal, es lo que demuestra la realidad. ¿Qué busca una mujer en un hombre para sentirse atraída? Seguridad, madurez y protección. Y eso está ahí. Y somos ahora todas, trabajamos y somos independientes económicamente y no nos necesitamos. Pero el modelo de masculinidad que tenemos aquí en nuestra genética, de masculinidad ideal, sigue siendo pues hombres como Dani. Los estamos perdiendo estos modelos porque quedan pocos, como vosotros. Llevan carteras y vestidos por todas partes. El mundo de Hollywood y los que tienen el control de los medios quieren que estas cosas estén delante de tus ojos. Hoy día la masculinidad está bajo ataque. Luego, si vas al otro extremo, que pareces encontrar en estos días, es totalmente opuesto a esa persona. Son hombres pasivos, delicados, temerosos, y es como si su mentalidad se hubiera roto. Primero que nada, hay diferencia entre un hombre y una mujer. Sé que eso es impactante hoy en día, pero Pablo les dijo a los corintios, portaos varonilmente. ¿Te das cuenta de que todo nuestro mundo está cambiando? Las ideas están cambiando, la cultura está cambiando, y muchos de estos cambios no están de acuerdo con las escrituras, sino que en realidad se oponen a las escrituras y son agresivos contra las escrituras. Me voy a plegar a las ideas que ya estén de moda, a las ideas que no me valgan la cancelación. Imagínate si Bad Bunny se plegaba a una cosmovisión cristiana, se acaba su carrera. O sea, eso era revolucionario. ¿Querés cambiar el mundo? Pues plegate a ideas que están en la resistencia, que están defendiendo valores de verdad, pero claro, eso se cancela tu carrera. En cambio, lo otro impulsa tu carrera. Bueno, señores, ya ustedes vieron, este es más o menos un resumen de lo que viene para este live. Aquí sí que prepárense porque sin duda alguna tenemos una interesante presentación de temáticas, pero hoy tenemos un invitado de lujo. Por ahí dicen que es un vato, ¿verdad? Así le dicen en Honduras, según tengo entendido. Así que, ¿cómo no invitar a un vato que quiero muchísimo? De verdad lo quiero un montón a mi querido hermano Luis Falaj. ¡Falaj! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Néstor? Qué gusto, hombre. Qué gusto. Vato en Honduras es como decir cholo, ¿no? Alguien que anda en asociaciones ilícitas. No relaja. Sí.
No en broma, carajo. Depende cómo lo utilices, pero usualmente tiene connotación. Pero no, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? No, todo bien. Me siento complacido que estés aquí. Esta es la segunda vez en el live. La primera vez fue justamente un live que hicimos en stream junto con Pacheco. Sí. Y creo que hablamos ahí de unos temas muy buenos. La gente le gustó muchísimo. Pero hoy tenemos este live para hablar de masculinidad tóxica. Hoy en día creo que es un tema muy, muy necesario de tratar. Así que qué bueno que estás conmigo para poder tratar este tema, malandro, ¿verdad? Te doy la premisa. Comencemos con una dinamita. Mi libro sale el próximo año, que se llama El Hombre Total. No así relajes. Sí. Tremendo, tremendo. Sí. Pues allá que estás aquí, háblanos un poquito de ese libro, de qué trata. Bueno, particularmente, o sea, ahorita que estabas poniendo el video de intro y estaba viendo el hilo, porque me gustó que fue como un hilo conductor en cuanto a primero lo que opinan las mujeres, después lo que opinan los hombres, y cómo, por ejemplo, mi queridísimo amigo Pablo utiliza y centraliza la persona de Jesucristo, pero recordemos que estamos en la era posmoderna, estamos en una era donde la filosofía predominante es aquella que niega que existe lo objetivo, entonces deja de existir filosóficamente, siquiera culturalmente, lo que significa por esencia que es un hombre. O sea, que cada quien tiene un cuentito, por eso vemos hombres afeminados, por eso vemos hombres no literalmente, pero los vemos emasculados y vemos como el mundo de Stranger Things, como yo digo en el libro, o es un mundo dado vuelta. Y obviamente hay un proyecto muy interesante por detrás, global, que no lo toco en el libro porque no me interesa. Lo que a mí me interesa es diagnosticar el problema, que existe en efecto un ataque al hombre, pero el ataque al hombre no necesariamente para afeminarlo. Ojo. El ataque al hombre siempre va a ser para darle las cosas que parecen difíciles, fáciles. El sexo, fácil. Cuando usualmente uno fantasea, ¿no? De pequeño con este tipo de cosas y uno dice, pucha, en principio de los 2000, que nosotros mirábamos los Bad Boys, ¿no? Ricky Martin, cuántas mujeres salían en los videos. Y así este montón de nociones como platónicas que se van metiendo de a poquito, que nos hacen a nosotros ver como, ok, yo quiero estas cosas, ahora se nos dieron rápido, ahora no tenés que fantasear, ahora únicamente encontrás, triste y lastimosamente, acceso fácil a la pornografía, a la masturbación, al sexo, y así es como vas desarrollando todo lo que el hombre alguna vez le costó, se puede llegar a hacer de una forma inmediata, ¿no? Lo que se llama la inmediatez, o la sociedad del esfuerzo mínimo, ¿no? Entonces, saludos igual a las personas en los comentarios que estoy leyendo acá, aprovecho. A ver, contame lo del caricaturista, no entiendo. Lo que pasa fue que alguien que estaba atacando a un hater me dice, este es un caricaturista, entonces ahora lo puse como un símbolo de honor. Sí, esto, porque parece que decía que estaba caricaturizando algo, no sé qué era. Pero la cuestión es que ahora lo tomo como un símbolo de honor y sí, ahora estamos el caricaturista y mi hermano Luis Felipe Faraj. No sé si llegaste a ver un video que hice sobre el tema de la batalla cultural. Es una batalla espiritual. Es como una especie de resumen que estaba presentando y coloqué entre los grandes paladines de esa batalla cultural al hermano Luis Felipe Faraj. Y creo que sin duda alguna estás haciendo un gran trabajo, sobre todo de crítica, y creo que es un trabajo que se necesita en ese ámbito, y qué bueno que vas a sacar ya este libro. No sé con quién lo vas a sacar, con qué editorial. Panhouse. Uf, terrible. Entonces, va a tener mucho alcance, debo decir. Inmediatamente salga, yo voy a ver si lo compro para tenerlo ahí, porque estoy leyendo. No, te va gratis, no. Gratis y firmado, y que me des tu consigna, ¿no? Que tu opinión y todo eso es un trabajo que vengo marinando por años. Va mucho de mi historia, muchas de las cosas con las que yo sufrí, yo peleé con las cosas en lo cuales muchos hoy están enlodados. Y también yo sabía que era la batalla de esas dos voluntades. Y yo sé lo que están pasando los muchachos, los entiendo cuando me escriben y me dicen, no dejo de masturbarme, no dejo de ver porno, no dejo de buscar la próxima mina, no dejo. Bueno, entonces ahí vamos a hacer un esquema bonito, filosófico, bonito, pero no muy abstracto. Utilizo el principio de Platón
En cuanto a la teoría de las formas, obviamente dentro de la fe cristiana ubicamos las formas dentro de la segunda hipostasis, ¿no? En Cristo. Entonces, ahí traigo a Platón otra vez y lo aterrizo, pero lo utilizo como una simbología para poder entender muchas cosas. Néstor, y les entrego esto. Desde el principio de los tiempos, cuando se comenzó a buscar lo que Heráclito alguna vez llamó el logos, o sea, el principio de todo o la razón de todo, siempre hubo como una jerarquía a partir de un punto de partida filosófico, lo que Platón vino y ubicó como central lo bueno, ¿sí? Y habla en el mito de la caverna, lo habla y lo toca como el sol, lo bueno que nosotros experimentamos es algo bueno compartido, por eso él ubica lo bueno como en B mayúscula. Entonces, cuando trato esa temática, lo ubico en lo que tenemos históricamente, obviamente en Occidente, que viene siendo Dios en la jerarquía, o para mis amigos tomistas acá, el sumum bonum, el bien supremo, entonces Dios, alma y cuerpo. Sí, jerárquicamente Dios crea el alma, que el alma informa para que el cuerpo pueda sentir o actuar, ¿sí? Hoy día lo tenemos dado vuelta. Tenemos un cuerpo al cual escuchamos mediante la vida los estímulos, sin refreno porque somos materialistas y negamos el alma. Y eso de Dios es un mito que no existe. Entonces, la trabajo de esa forma, no sé qué te parece, pero trabajo... Sí, está muy bueno, me gusta, porque prácticamente replica mucho ese término platónico, así en la idea de, por ejemplo, mirar la sociedad a la luz de la antropología. Y lógicamente tiene que ser así, porque la sociedad es creada por el ser humano. Entonces, tiene que tener un reflejo del ser humano. De toda una teología de la cultura, por ejemplo, se habla, y esto lo dice Tillich, por ejemplo, de que las culturas son reflejo del alma del hombre. Y por lo tanto, si el alma está caída, las culturas serán caídas. Y un alma regenerada produce una cultura que refleja esa regeneración. Así que sin duda alguna creo que está excelente. Pero continúa. Ok. Entonces, si el hombre crea una cultura a partir de un puntapié almático, entonces hoy día, quieras o no, creas las culturas ateas partiendo de la negación de algo que es inminente como el alma. No importa que lo negues, o sea, a mí no me importa que el ateo venga y niegue que existe el alma o que existe Dios. Eso a mí no me interesa. Yo creo que para mí es una no sé si te has fijado que me he retirado de la apologética. Sí, me di cuenta. Sí, porque ya aburre, ya es hasta un momento como, ya hay mucha necedad, ¿sí? Ya hay mucha necedad. Y ojo que la apologética tiene que ser una respuesta a los problemas culturales, curiosamente. Por eso William Lane Craig, por ejemplo, escribió, al igual que Gregory Coco y toda su gente, por el despertar ateísta que hubo en la Academia de Estados Unidos en los 70s. Pero si tú hablas, por ejemplo, con los apologistas predominantes protestantes, más que todo, te dirían, dejen de hablar del Kalam. O sea, yo creo que ya tenemos que ubicar, y no estoy diciendo que tenemos que desacreditar la apologética que trata con la existencia de Dios, porque existen personas todavía que no tienen idea de argumentos y tratan de apelar o buscar o nutrir la razón para ver si por ahí puede haber o remover una piedra. Entonces, cuando yo logré entender esto y vi lo necio de las negaciones, me interesó más la consecuencia de las negaciones. Entonces, la consecuencia de negar la existencia de lo metafísico, la existencia de lo sobrenatural, implica un materialismo. Y no hablemos del materialismo filosófico de Marx, no aburramos. Hablemos de meramente lo que emana de eso, que es pragmatismo. ¿Sí? ¿Y por ejemplo, cuál es la filosofía predominante, emergente, en Estados Unidos, que la vende como pragmática? El hinduismo. Porque el hinduismo te dice, pruebe y va a funcionar. Y por cierto, ahora tengo malas noticias acá, funciona porque es demoníaco, demonic en inglés. Entonces, te venden la falacia de si funciona, entonces es verdad. Es un non sequitur, porque si funciona, sencillamente es que funciona. No indica que es la verdad, ¿sí? Entonces, mediante todas esas negaciones que tenemos ahora cristianos practicando el yoga, y puedo debatir a quien quiera, puedo debatir a quien quiera acá para las afirmaciones que hacen los gurús
Los gurús de yoga, y no quiero desanimar a nadie si de repente ha estado trabajando el cuerpo y de metas el gimnasio y levante hierro, no se engañe. Sí, yo aconsejaría que levanten pesos, no pesas. Pesos, ¿cómo así? ¿Por qué? Pesos, en mi país le decimos pesos al dinero. Ah, no, también pesos. Ah, no, billetes sí, también. Claro, Sí, claro. cuarto, lele, billete, lana. Claro, sí, plata, sí. Plata. Entonces, yo creo que por ahí podemos nosotros hoy día hacer una lectura y mediante la lectura decir, ok, bueno, demos una respuesta. Demos una respuesta. Haciendo pilates. Ay, qué risa. Qué risa. Te voy a decir que los nestoritos son muy, muy caricaturistas, así como... Qué bueno, qué bonito. Es buena Son comunidad. Son muy buenos, una muy linda comunidad. Así que vamos a seguir, sigue, porque está buenísimo, está buenísimo. Sí, no, solamente era que, bueno, si hacemos y vemos la lectura del hombre, sí, podemos trabajar y citar lo que fue la punta de lanza, parafraseando a Miklos, que es el feminismo, y cómo el feminismo vino a tratar de dislocar al hombre culturalmente para ubicar a la mujer como ser supremo, argumentando falacias equitativas, que la mujer es igual y todo lo que ya sabemos acá que estamos aburridos de ver. Sí, eso tuvo consecuencias en cuanto a poder secuestrarle la identidad al hombre también, pero ¿en qué? En venderle una nueva idea al hombre, que el hombre no se define por su esencia, sino que el hombre se define mediante lo subjetivo. Muy similar a lo que dijo Simone de Beauvoir, que curioso, ¿no? Que no se nace mujer, sino que se llega a ser. Entonces hoy día te están vendiendo este proyecto de hombre, y el proyecto de hombre ya no tenés que apelar a la tradición, ya no tenés que apelar al conservadurismo, ya no tenés que apelar a la fe. No, ahora es ensimismado. Ahora vos podés llegar a desarrollar tu identidad. ¿Y cómo lo desarrollas? Y yo sé que este es tu espacio, aquí me has dado permiso anteriormente, así que tomo el permiso anterior. Bueno, imitando a los imbéciles como Andrew Tate. Entonces, Andrew Tate te vende una identidad, y la identidad de la cual te dice Tate es, ok, necesitas no una mujer, sino dos mujeres. ¿Y cuál es la religión que te permite eso? El Islam. Entonces dice él, vete al Islam. Y hombre, dice él, no es aquel, sino el que tiene millones, sino el que maneja carros y que mínimo factura X y Y al año. Unos dicen $1 millón al año mínimo, ¿no? Desubicados completos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los hombres emergentes sin figuras sólidas se creen estas cosas, las mastican y no tienen con qué contrastarlas. ¿Por qué no tienen con qué contrastarlas? Porque vivimos en una sociedad en efecto de dinero. Entonces, mírate qué curioso. Si nosotros hacemos un estudio superficial y mediocre sobre las palabras de Andrew Tate o todos estos del movimiento Red Pill, que te dicen que si no tenés plata no sos hombre, lo siento mucho. Entonces el 97% del mundo antiguo, incluyendo a mi héroe Sócrates, no fue hombre de verdad, fue un falso. Serían simp en este caso, y no machos alfas. Totalmente. Son una imitación barata de lo que el hombre tuviese que llegar a ser, que es aquel de plata. Sí, pero ¿qué pasa? También es una respuesta a la cultura. Sí, Tate Bay dice, ok, hay un montón de hombres y voy a darle un hombre de hierro para no hacerle un hombre de paja. Yo creo que el hombre dice, ¿cuál es una vía para que los hombres se puedan llegar a sentir un poco más en control y dominio? Por la vía de siempre. Y él cita Genghis Khan, cita emperador, entonces por poder y dinero y mujer. Bueno, pero ese es el antítesis del cristianismo, que es amor, mansedumbre y sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día la mansedumbre, hoy día el control, el dominio propio es debilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que suprimimos todas las sensaciones, escuchen bien, voy a definir sensaciones. Sensaciones son eventos físicos que se traducen como información al cerebro. O sea, el hecho de que uno puede llegar a tener algún tipo de sensación física no significa que se va a tener que entregar. Ahí donde viene el deber. Cuando viene el deber, cuando decimos no deberías de entregarte, estamos apelando a algo. Entonces, ahí donde nosotros apelamos al alma otra vez, ¿sí? Y matamos el materialismo. Y apelamos al alma porque el alma es la que se cultiva mediante la virtud, mediante muriendo a sí mismo, como dice Cristo. Entonces, si podemos llegar a desarrollar de una manera obviamente más en masa todo este mensaje,
pudiéramos como cristianos decir, brother, yo no tengo millones. Bueno, yo voy a hablar como Luis Felipe, yo no tengo millones y voy a hacer también el doble del triple en esto, ni me interesa tenerlos, pero sabes que sí tengo una hija que me ama. O sea, yo abro la puerta y mi hija grita papá y tiene un añito. Papá, papá, papá y grita y grita y grita y o sea, tengo una esposa que me ama y yo la amo de regreso. Sí, tengo un techo, o sea, pero lo más importante, ¿qué es lo que tengo? Tengo responsabilidad en todas las áreas de mi vida. Entonces, Tate, por ejemplo, y dentro de los gurús, no me la quiero agarrar en contra de él necesariamente, pero Tate te dice, responde en el área o agarrar responsabilidad económica, agarrar responsabilidad de tu cuerpo, ¿no? El gimnasio, pero es algo reduccionista. Cuando la figura ideal del hombre total es poder llegar a tratar todas sus dimensiones, cómo sos como hermano, cómo sos como hijo, cómo sos como padre, Esposo. como esposo, líder y demás. Entonces, todas esas vertientes son las que hay que rescatar para que podamos llegar a tener hombres que agarren el mismo coraje, no de ir enfrente en contra de estas basuras. Mira, tú sabes que ya que tú mencionabas eso, justamente me recordabas esa visión que tiene, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando exige que los requisitos que debe tener un obispo es que primero sepa cuidar bien su casa. Como pareciera que entiende que la responsabilidad que tienes como hombre, porque obviamente el obispado era para los hombres, la responsabilidad que tienes como hombre en la iglesia está muy vinculada a la manera como tú eres responsable en tu casa. Creo que por ahí va también una visión muy interesante de cómo un ideal de masculinidad que esté enfocado justamente en la correcta concepción de la responsabilidad de quién es el sujeto a la luz de Cristo, hace que obviamente incluso sea una persona opcional para adquirir un cargo pastoral dentro de la congregación. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí va una muy buena observación que has hecho en ese sentido. Pero me gustaría hacerte también dentro de este tópico, puedes abundar, pero por ejemplo, ¿qué tú pensarías de aquellos que entienden que hay un problema en Occidente, de que Occidente se ha feminizado en cierto modo? Incluso estuve leyendo ahí que Francisco estaba hablando de hacer más femenina la iglesia, de feminizar la iglesia. Y a peor, al ortodoxo le preguntas esto. Tú le dices directamente y ves ese problema directo en Occidente, una feminización, Claro. y obviamente vas a encontrar grupos de desafectos que van a decir, no, tenemos que volver a lo masculino, pero pueden incluso presentar una visión más distorsionada del hombre, tan distorsionada como la que pretenden aquellos que hablan de masculinidad tóxica. Por ejemplo, estoy pensando en el tema. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Existiría también una exageración por parte de aquellos que quieren profundizar en el ámbito de lo masculino hasta llegar a un punto que lo distorsiona tanto como aquellos que lo quieren feminizar? En primer lugar, cuando nosotros entendemos que por un lado existe el extremo de ser una cosa y por el otro extremo de ser otra cosa, en vez de, por ejemplo, ni siquiera es buscar el punto medio, no es eso a lo que me refiero, sino que cuando nosotros llegamos a definir un hombre, y no un hombre como como un individuo que posee una sustancia individual, no, sino como lo que somos en cuanto a las capacidades que podemos actualizar, nos damos cuenta que ser irresponsable, o sea, tóxico, ¿sí? Por este lado, ya dejas de ser hombre y sos un cobarde. Pero cuando te afeminizas, por el otro lado, te has ido otra vertiente y también te desprendes de aquello que te hace hombre, que por ejemplo, muchas cosas son liderazgo. Y por liderazgo no estoy hablando para que no me tomen fuera de contexto. Yo no estoy diciendo que para ser alfa uno tiene que tener barba barba de leñador. Sí, no, nada que ver. Si no, miren uno de los más alfas de la historia que se llama Napoleón Bonaparte, el pequeño Córsico, que era igual de grande que este bote y dominó el mundo entero. Así que de alfas no hablamos de tamaños ni de rasgos necesariamente, pero sí en cuanto a las acciones. ¿Ves? Entonces, en Occidente existen esos dos problemas. Pero ¿por qué existen estos dos problemas? Una niega las emociones y el otro sobreacentúa las emociones. Me voy a explicar. En la toxicidad de ser hombre, por ejemplo, tener muchas mujeres, tener mucho
mucho placer, tener mucho de esto, mucha la abundancia, ¿sí? Es desacreditarle las emociones a las personas que te llevas de encuentro por frente, que usualmente son las mujeres, ¿sí? ¿Qué pasa si un hombre muy bueno conoce una buena mujer y ve uno de estos gurús y dice, yo voy a tener 2, 3, no me importa, porque el hombre siempre tuvo más de una? Y falazmente te citan el Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento solamente porque describa cosas no significa que las prescriba. O que las apruebe, sí, claro. O peor, que las apruebe. Si no las prescriba, peor que las va a aprobar. Entonces, para que apunten esa falacia que la hace mucho. Entonces, de este lado, se desacredita las emociones de las personas y se en sí misma. Es lo que yo busco, lo que yo quiero, lo que me satisfaga a mí. La pirámide, ¿no? El cuerpo, alma y Dios. Sí, sí. Y por el otro lado, tenés lo que Carl Truman en su libro espectacular que se llama The Modern Triumph, The Triumph of Modern Self. Aquí lo tengo, se llama, bueno, es que está en español. No sé si lo tenés en español. The Rise and Triumph of the Modern Self. En español. Hermano, ese es fácilmente el mejor libro de los últimos 20 años, donde él habla acerca de que vivimos en la era del hombre psicológico. Entonces, como estamos dentro de la era del hombre psicológico, y ahí sí me toca citarlo a él, porque en efecto hace los trabajos de Philip Reed, vemos entonces cómo por el lado de afeminar al hombre es exponer las emociones de lo que diga la cultura ya afeminada que tenemos que llegar a maximizar. El extremo A, lo vamos a llamar así para poder ayudar a la gente que está aquí con nosotros. El extremo A. El hombre femenino. Exacto. Entonces hagamos un sobreénfasis por las emociones, que cómo se van a sentir las mujeres, cómo se va a sentir la cultura de inclusión, cómo se va a sentir el posible clero femenino. Sí, y por el otro lado me vale madre las emociones. Entonces, los que estamos en medio, buscando la reflexión, decimos, ok, ¿qué puedo hacer? Y ahí en la reflexión de qué él puede hacer y ahí tengo que apelar a la ley natural, no hay ningún problema. O sea, todo hombre nace sabiendo que está mal tener más de 2 mujeres. Sí, por más que te lo prescriba pero es que ya está inerte y es un compás interno que lo tenemos. No necesito yo necesariamente de algo allá afuera que me enseñe, hey, usted sabía que ser polígamo. El poliamor o el poliamor o ¿cómo se llama? El poliamor y el otro. La poligamia. La poligamia y el poliamor, ambos son malos. No, existe algo, estamos violentando una ley. Entonces, por en medio podemos partir por ahí. Y segundo, poder decir, ok, cada vez que yo hago algo malo, me alejo entonces de yo para este lado o para el otro lado. Y ahí es donde vienen, no lo quisiera expandir mucho en el libro, pero lo voy a hacer. Ahí donde viene la política y dice, ok, aquí los agarro. Y entonces agarra el ala de la derecha, agarra al tóxico y lo ubica de bandera, y viene el ala izquierda y agarra al femenino y lo extrapola por otro lado. Y quedamos los que no tenemos partido en medio y decimos, ¿cuál es el que más se asemeja a lo que yo creo? Y bueno, ni modo, te vas por la derecha, pues obviamente. Entonces, ese en politología lo conocemos como vacío político. Ese vacío político lo llena algo y le ofrece una identidad a las personas, le ofrece una identidad y polariza, ¿no? Hombre, mujer, y ahí es donde se mete el marxismo, y bueno, ahí nos metemos en otro tema antiguo que ya hemos tocado, ¿no? De la ideología de género. Mira, y qué bueno que mencionas eso, porque justamente en el punto medio es donde todos nosotros nos encontramos. Y es ahí, por ejemplo, cuando el cristianismo ofrece una perspectiva que ni es derecha ni izquierda. Es decir, una perspectiva que coloca a Cristo como el modelo antrópico hacia el cual debe apuntar todo creyente. Ahora bien, yo creo que también en ese punto medio, no solamente el cristianismo se presenta, también han querido presentarse otros grupos, otras como visiones religiosas que también intentan construir su ideal de masculinidad, pero muchas veces cuando tú revisas ese ideal, se parece mucho más a este hombre femenino que están creándote las feministas y los homosexuales, por un lado, porque este punto es importante. O sea, este hombre masculino tóxico, es decir, el hombre femenino, obviamente ha sido ideado por homosexuales y por feministas, por mujeres, sobre todo. Claro. Sí. Y es ahí donde viene la pregunta interesante, por ejemplo, el resultado que viene. Sí, vamos a ver. Si este hombre femenino ha sido construido por mujeres,
¿por qué las mujeres rechazan tanto a este hombre femenino? Totalmente. Es completamente. Hay un libro buenísimo de David Buss que se llama The Evolution of Desire, la evolución del deseo, que aquí lo tengo. Él es uno de los psicólogos, lo que se llama evolutionary psychologists, psicólogos evolutivos más citados en la academia en Estados Unidos. Es un titán, hermano. David Buss es un titán. Y él habla con respecto a por qué las mujeres de hoy día, algunas pueden ver a Elvis Presley, que era el hombre más asediado en la era de los 50, y hoy día ya no lo ven de esa forma. Hoy las mujeres dicen que barbaridad, o cuando miran hombres súper barbones del pasado. Hoy día los miran y los quieren, rapaditos y así como K-pop y todos estos prototipos de celebridades que hay afuera, ¿no? Entonces, tristemente, cuando se toma el proceso evolutivo, microevolutivo, en efecto muta el deseo de alguna forma. No voy a buscar hacer la correlación, pero este hombre beta femenino le gusta a muchas mujeres. Mira, yo con mi esposa cuando vamos al súper, voy a tomar una idea. Yo mido 6'0", peso 230 libras y tengo 55 tatuajes, ¿no? Y soy grande, o sea, soy grande, pues, pero a mí me gusta, bueno, sí, normal, va, pero para el prototipo tal vez no, pero aquí soy chaparro de Estados Unidos, pero digamos que en general. La cosa es que cuando yo salgo en el súper con mi esposa queda viendo y me dice, mira tal, me dice, mira tal. Y son cipotillos tal vez de 17, 18 años que andan todos vestidos igual, todos con la misma marca que se llama Gymshark, la marca, que es buena calidad, por cierto. El pelito de brócoli se llama broccoli hair, no es broma, pelo de brócoli. Minichores, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que andar minichores necesariamente de homosexuales, porque bueno, andate a los 70s, a los 60s, no le voy a decir homosexual a mi papá ni a mis tíos, porque eso era una cuestión de moda, o a los brasileños que andan en tanga, ¿no? Como yo antes miraba a los jugadores del Madrid o del Barça, Dani Alves, y cuando andaban en tanga, decía yo, qué raro, pero bueno, yo soy hondureño, nosotros nos duchamos en la playa en shorts, pero esa tendencia de a poco se va multiplicando y ves el prototipo de hombre beta, lo ves replicado. Entonces, ¿qué pasa? La mujer crece viendo este prototipo. Y cuando la mujer crece, se adapta evolutivamente, ¿no?, a las opciones que hay y bueno, eventualmente le va a parecer atractivo. Entonces vas a tener en efecto las masas que van a venir impregnadas con esta esteticidad extraña, que una mujer como mi esposa, por ejemplo, que me dice, Dios mío, me dice, pero vos pareces un lobo, un oso, me dice, mira estos lampiños, me dice, que no es posible, me dice, porque pensamos en nuestra hija, ¿no? Y entonces así se va a ir demarcando hasta que no existe una revolución en el aspecto físico, en el aspecto intelectual, en el aspecto espiritual, para poder llegar a desarrollar, obviamente, en efecto, lo que deberíamos de llegar a ser, ¿no? Yo soy de los que le digo a los hombres, harten hierro, vayan a entrenar duro, coman carne, ¿sí? O sea, pórtense varoniles, sean tóxicos, les digo. Dice un meme que vi por ahí, el apóstol Pablo, hablando con los que están escribiendo las cartas cuando él les dicta, dicen, dejen de mariconear. Pablo, pero no, apóstol Pablo, no podemos escribir eso. Pues pongan portados varonilmente. Correcto, déjense de mariconadas, es correcto, es cierto. Bueno, y si nos hacemos la pregunta, ¿cómo eran estos hombres de antaño? ¿Cómo eran los padres apostólicos? ¿Cómo eran los discípulos? ¿Cómo eran los padres de la iglesia? O sea, basta con leer cómo escribían, basta con leer con la presencia, con la capacidad. Fíjate que en Twitter el año pasado vi un meme que me gustó de una de estas cuentas de masculinidad. Hay algunos que son excesivos, pero este sí me gustó. Dice, un hombre debería de tener 4 dimensiones. Dice, de guerrero, y llega a la casa
para tener la capacidad de bajar la espada y ponerse la mente de filósofo. Después, después como amante, para cuando llegue con su esposa pueda procrear. ¿Sí? Y después como un hombre sumiso a Dios para poder reconocer su lugar en la realidad. Entonces digo yo, me caló, digo yo, pucha, que yo en mi cabeza, ¿y cómo puedo emular este samurái? Porque era el samurái, imagínate, budista, pero la figura era de un samurái cristiano, llamémosle peyorativo, un tanto contradictorio, pero sí. Y es cierto, cuántas de las dimensiones, o sea, los hombres, lo que toca en el libro, están listos para defender a su familia. Están listos para educarlos en filosofía, en teología, en principios, en economía. Están listos para modelar esto primero. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que llegar a ser estos agentes de cambio. Mira qué curioso cómo mencionan el reggaetón. Me gusta que hayan mencionado el reggaetón, porque el reggaetón es una expresión, ¿sí? Una expresión de bajeza cultural. ¿Cuándo fue que bajamos tanto la barda que la canción más sonada de la historia de la música es Despacito, una canción que habla de sexo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el ingreso? ¿Cuándo fue que nos permitimos permear? Ojo, nos permitimos permear. Y digo esto porque cuando uno detesta una canción, a vos te ha pasado, Néstor, que escuchás la canción y la escuchás y después decís, ajá. Y después te la ves murmurando como el burro de Shrek y después decís, pucha, yo detestaba esta canción y ahora me gusta. Bueno, la repetición es parte del arte maestro de poder llegar a debilitarnos. Punto. Sí, el condicionamiento en cuanto a la repetición del estímulo hace que justamente nosotros comencemos a construir conductas, porque eso es otra cosa. O sea, hay conductas que se construyen a fuerza de repetición, simplemente. Y yo creo que esa es la razón de por qué, por ejemplo, cuando Francis Schaeffer hacía este análisis de la cultura, decía que la evidencia de que una cultura está degradándose justamente por el arte que produce. Obviamente el reggaetón es una evidencia de un arte como ese. Ahora bien, alguien pregunta, que el mismo hermano Richard creo que hizo esta pregunta, que dice si el K-pop es malo en sí, porque lo único que ves que parecen andróginos. ¿Qué tú dirías en ese caso? ¿Es el K-pop una muestra de una cultura que se feminizó? Bueno, a ver, yo lo veo desde algo tan subjetivo porque carita pelada, ¿no? Un rostro bien femenino, bien delicado, trastocado. Es un parentesco, unos dirían muy fino y otros dirían es afeminado. Entonces, la música la desconozco. Si no me equivoco, hicieron una canción con Coldplay, My Universe. No sé si es en ellos. Tal vez pueden ser ellos. No sé, porque yo realmente pienso ser un poquito más varonil. Sí, no, yo no, te digo, yo veo lo de K-pop porque lo vi en las... Ahora, ¿tú sabes qué me llama la atención? Que esto es una observación que puede ser cotejada, es una observación libre, no es una cuestión que haya sido cotejada, una investigación que yo sepa, pero como que el K-pop atrae más a mujeres ya muy maduras, es decir, mujeres ya que están rozando casi los 60 años, es rechazado por mujeres que son mucho más jóvenes. No sé hasta qué punto esto es verdad, pero si esto es así, me parece que lo que está buscando más el K-pop es darle un poco más de colágeno a mujeres que se sienten que han pasado la edad y que también están solteras, porque está hablando de mujeres de 60 años que están solteras. Como Harry Styles. Exacto. Harry Styles, que por cierto es dotado musicalmente el tipo, ¿no? Canta bien, produce bien, es un pero y se viste con vestidos, con carteras, amariconado, y ese sí arrastra millones de niñas de 17, 18 años que se mueren por él. Entonces son estas las que si no maduran, si no abren los ojos, sí, niña, claro. Sí, claro. Es un proyecto, obviamente, es un proyecto que considero yo que los hombres, más que todos que yo conozco, yo no creo que los hombres están cayendo en eso necesariamente en la mariconada, digamos, de cómo es. Yo no creo que estén cayendo así, sino que yo creo que los hombres están cayendo más como en una confusión de identidad, que lo quiero tocar en el libro. Eso es lo que yo quiero tocar en el libro. Entonces, sí,
podemos venir y decir que nuestra identidad en efecto está en Cristo por ser causa eficiente, pero existen vías por las cuales podemos llegar a actualizar esas potencias. Exactamente. Y eso es lo que muchas personas dicen, solo sigue a Cristo, pero ¿qué significa eso? Exacto. ¿Cómo lo hago? Dame el manual, ¿dónde está? Bueno, y también desde mi fe, ¿no? Entendemos que existieron hombres dignos de imitar, ¿no? Los Saint Paisios, los hombres, los padres de la iglesia y muchos otros, ¿no? Que son dignos de poder llegar a ser referentes. En una cultura donde no hay referentes o hay escasez de referentes, llamémosle. Bueno, ¿dónde tiré la vía yo en el 2016, como te dije en la primera plática con Pacheco? A Jordan Peterson. Sí. Yo dije y lo sostengo en el internet hoy día, si uno busca de verdad, hay muchos modelos a seguir. Para mí fue Jordan Peterson y me cambió la vida. Y bueno, ¿qué tal si también al seguirte a vos, Néstor, la gente puede llegar a decir lo mismo, ¿no? O los que me siguen a mí, o los que siguen hay algo que podemos llegar a ofrecer, ¿no? Todavía. Entonces, por ahí estoy tratando de ver la parte identitaria sin caer demasiado en el discurso repetitivo, aburrido. Si no es, ok, es Cristo, pero ¿cómo? Bueno, tirémonos por acá. Y ahí tejemos. ¿Qué te parece? No, está buenísimo. De hecho, y qué bueno que lo mencionas, es que asumir una visión polarizada, que les creo el problema que puedo encontrar, por ejemplo, aquellos que siguen a Temach. Creo yo que Temach trata de presentar una masculinidad, pero esa masculinidad es el otro extremo. Entonces hay que saber cómo identificar los extremos que hay para tratar de descubrir en el punto medio la virtud, así como decía Aristóteles. Y dentro de esa visión, descubrir cuál es el punto medio. Cristo ha sido presentado como un modelo a seguir para hombres y para mujeres. Es un modelo de virtud como tal. Pero Cristo es hombre. Hay que saber que se encarnó como hombre. Y como hombre te representa un prototipo de masculinidad que Pablo apunta cuando dice portaos varonilmente. Porque Pablo dice y aconseja de tal manera que este comportamiento varonil sea una realidad como práctica del hombre cristiano. Entiendo yo que es porque está presentando un prototipo de masculinidad que es al que nosotros tenemos que apuntar como tal. Y obviamente la pregunta sería, ¿cómo es esta masculinidad y en qué se contrapone al hombre femenino de las feministas tóxicas y al hombre masculino tipo Temach y tipo todos estos muchachos que han presentado a través de la red Pill la idea de una masculinidad diferente que al mismo tiempo se convierte como una suerte de contraparte del femenino hombre que han construido estas mujeres? Yo considero que es mediante dos vertientes. Y estas son las dos vertientes en las que yo me quiero enfocar. Y vos como teólogo me gustaría también que lo miraras. Es en amor y sacrificio. Morir a sí mismo, morir a las pasiones, por el momento en que muere una pasión, despierta algo que es la virtud. Exacto. Y obviamente el amor, y el amor propiamente entendido, ¿no? Buscar el bien del otro, ahí es donde lo aplicamos en todas las dimensiones, que es finalmente poder venir y cuando toque, dar la vida, ¿sí? Que también va correlativo con la parte del sacrificio. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dos aspectos centrales de Jesús, el amor en su máxima expresión, que fue un sacrificio, allí en Cristología está la solución del hombre. Es morir a las pasiones, eso es todo. Mira qué interesante, porque justamente eso presenta un modelo sacrificial que sería el modelo de masculinidad. Ahora, yo no sé hasta qué punto podría estar consciente la cultura de ello. Yo estaba leyendo, no sé si hasta leer A Nefarious Plot de Steve Dish. No. Muy buen material, por cierto. Hicieron después una película inspirada en el libro. Uy, espérate, la de la entrevista. Nefarious, hermano, la vi 3 veces. Ya, yo cuando dijiste Nefarious dije, sí, 3 veces la vi con mi esposa. Sí, yo leí el libro A Nefarious Plot, tremendo material. Y en una ocasión, dentro del material, el que está haciendo una crítica cultural realmente. El libro es una crítica cultural, más que un tratado de demonología. Entonces él explica que la cultura nuestra ha estado consciente por el tiempo que ha estado expuesta a la visión judeocristiana, donde se presenta justamente a Cristo como el modelo sacrificial
que tiene el creyente en particular. Y en ese sentido, ¿Modelo judeo-cristiano o modelo cristiano? Vamos a decir cristiano como tal, para que se utilice este término por la herencia que tiene. Pero la cuestión es que esta visión del hombre cristiano en Cristo Jesús, el prototipo final como es, ha estado tanto tiempo en nuestra cultura que aunque hoy se rechace, indirectamente se asume. Y el ejemplo que él utiliza justamente ha sido los cómics. Bueno, los cómics tienes tú a Superman. La figura de héroe. La figura del héroe que se sacrifica por otros. Ese es el punto. Iron Man, sí. Exacto. Y que sorprendentemente ha tenido repercusión, por ejemplo, en la cultura nipona, en Japón. Ponte a pensar en Goku, por ejemplo. Uno de los héroes más importantes que lo hace hombre, no solamente el hecho de que tiene familia, sino que también termina muriendo, sacrificándose por otros. Entonces la idea sería, la cultura indirectamente, debido al tiempo que está dispuesto esta visión del cristianismo, de una figura que se sacrifica por los demás, es justamente la evidencia de cuán impactante ha sido esta visión del cristianismo sobre la cultura en sí mismo y al mismo tiempo cuánta contradicción entra esta cultura que es revelarse sobre patrones que ella misma admira. No sé. Totalmente. Y de hecho, hay un libro de Frank Turek y su hijo lo escribió, se llama Heroes. Cómo la Hollywood ha hecho millones a costillas del arquetipo sacrificial archetype, ¿cómo se dice? Arquetipo sacrificial. Arquetipo sacrificial de la persona de Jesús de Nazaret. Sí, exacto. Sí, bueno, pero es precisamente eso mismo, ¿no? El arquetipo del superhéroe, del villano. Tenés siempre las películas que más calan al hombre particularmente. Hay un libro de John Eldridge que lo titula, se llama Salvaje de Corazón, que me encanta. Son películas como Braveheart, como El Gladiador. Sí. Que, o sea, uno sale como hombre inflado el pecho, ¿no? Queriendo decir, wow, qué apeló esta vaina, ¿no? O sea, muy diferente a Los Ángeles de Charlie. Sí, completamente, ¿no? Es cierto. Bueno, Avengers, la última de Avengers, Endgame, cuando yo la vi 2 veces y yo lloré la primera vez cuando murió Tony Stark, cuando se despide de la hija, o sea, uno dice, ¿por qué es que, bueno, Neo de Matrix, que se sacrifica en efecto cuando va a visitar al final, que le pone, bueno, muere Trinity, que como me dolía esa muerte a mí, por cierto. Y malísima la última del Matrix, posmodernidad a morir. Sí. A morir, no hay héroe, no hay nada. Acuérdate que la última, oye este dato, la última de Matrix no iba a ser la que salió. La idea que tenían los Wachowski en ese momento era justamente presentar que la realidad en la que ellos se encontraban, que era la verdadera realidad, también era una creación de las máquinas. Entonces estaban atrapados en una red. Iba a ser un guión estrepitoso. ¿Qué lo dañó? Que los Wachowski se convirtieron en las Wachowski. Sí. Ese es el problema. Sí, y fue malísimo. Arruinaron el guión, caramba. Dios mío. Yo llegué con una expectativa a ver esa película por la primera trilogía, era de lo que más me fascinó. Pero bueno, particularmente en Neo tenés el ejemplo perfecto de muerte y resurrección. Exactamente. Ahí está, es el más marcado. De hecho, yo siempre he dicho que mi primer profesor de filosofía, Melvin Cantarero, lo hablábamos y él me decía que él utilizaba Matrix para explicar filosofía, porque era lo que creo que todos los profesores han utilizado eso no sé si el profe Ramos, pero la mayoría, ¿no? En tratar de explicar mucho de parte por ahí, epistemológicamente también. No, yo recuerdo. De hecho, se tomaba mucho con el tema de la Red Pill, ¿verdad? Que eso es una referencia a Matrix también, sin duda alguna. Entonces, creo que el tema con Matrix es que es la evidencia de cómo un cine que está inspirado en los valores del judeocristianismo, bueno, del cristianismo. Yo digo judeocristianismo por la vinculación histórica que tenemos, ¿verdad? Pero esta idea de la moral cristiana como tal, la moral cristiana, establecida en los primeros guiones de Matrix, en contraste con el último, justamente porque se pudrió todo. Y estos tipos prefirieron, no sé si se llegaron a cortar los cocos, pero terminaron transicionar a ser mujeres como tal, con el fin directamente de hacer
desde el cine una visión mucho más progre que lamentablemente les descuartizó la película. O sea, la trilogía está descuartizada. Y la cuarta es la peor basura del mundo. Mira, yo como fanatiquísimo de The Matrix no la fui a ver otra vez. La fui a ver una vez al cine y me bastó para ver lo dantesco y pútrido que intentaron hacer. Pero lo que más me gustó a mí fue que en efecto, es una expresión de los daños filosóficos. Exacto. Cómo ha llegado Hollywood, cómo, por ejemplo, siguen empujando la narrativa de inclusión y ahora vas a ver que la inclusión te la van a vender. Bueno, van a montar una religión mundial, ¿sí? Y la religión mundial parte, y yo lo digo sin pelos en la lengua, ¿no? El hinduismo fue lo que permeó Roma. Permeó a Roma, los sacerdotes católicos están en efecto practicando el swami, el yoga, el budismo, swami y yoga, los preparan para poder llegar a hacer lo que se llama oración contemplativa, pero la oración contemplativa que están haciendo, que no sea, por cierto, la oración, por ejemplo, que se ha hecho históricamente en preparación sacerdotal, ¿sí? Porque la oración contemplativa moderna invita a algo que se llama el dios hindú, que es un dios cristiano también. Es una mezcolanza exagerada. Bueno, solo esto para cerrar la idea. Sí. Porque esto es lo que iba a decir. ¿Cuál es el factor distintivo entre la práctica de oración o meditación contemplativa cristiana, que por cierto se hace también en la iglesia ortodoxa, de la moderna, por el estado que se llama prelest? Hay un estado que ingresa el budista en el yoga o en el yoga cristiano que hacen los sacerdotes, y es en ese momento donde existe la delusion, o sea, entras en un mundo de confusión completa donde no sabes qué es la realidad de otro, pero eso es una expresión demoníaca. Sí, eso ya se sabe que es demoníaco. Entonces ahí comenzó a entrar, ahora están por todas las iglesias y repito, fue lo que dije anteriormente, los cristianos practicando yoga, que tiene todo que ver, ¿no? No, y no solamente eso, también asumiendo ciertos elementos de la filosofía budista que al final de cuentas, incluye, por ejemplo, temas como la reencarnación. O sea, yo he escuchado a gente que me dice, yo creo en Jesús, pero los muertos reencarnan. O sea, ¿cómo tú puedes conectar una cosa con la otra? Y creo que es por el tema de la influencia. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta muy importante que creo que también va muy a tono con la temática que estamos desarrollando. Cuando tú hablabas de esta posición A y B, siendo A la feminista, el hombre femenino, y siendo B este hombre que distorsiona la visión del masculino tipo tema, que el hombre tema. Bueno, tenemos el punto intermedio. Y hay quien ha propuesto, aparte de este modelo de Cristo, que entiendo yo es el modelo que supera a todos, porque es el modelo correcto hacia el cual deberíamos apuntar el hombre, el modelo sacrificial, etcétera. Tú tienes a otros que proponen la vía del estoicismo como la mejor respuesta para determinar cuál es el hombre correcto. Es decir, no el femenino, no el temach, no el cristiano, sino el estoico. ¿Qué tú responderías, por ejemplo, a eso, a gente que ha visto en el estoicismo como una alternativa, aparte de las que hemos mencionado? El estoicismo es llamativo porque llama a la supresión, llama al control, al dominio, obviamente, como bien dice el nombre, al estoicismo, ¿no? Al temple. El problema del estoicismo es el punto de partida ontológico que discrepa completamente del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque el estoicismo es racionalismo. El estoicismo es racionalista, y si el estoicismo es racionalista, significa que entonces la voluntad depende de ser reforzada mediante el suprimir, ¿sí? La voluntad del cristiano no se perfecciona mediante suprimir, sino mediante en hacer que imitación a la persona de Cristo. Entonces, en la primera te encontrás con un modelo insuficiente de únicamente aguantando, sosteniendo, sin ningún tipo de mejora o de trabajo del alma. Y número dos, a la misma vez es algo, como he dicho anteriormente, que es circular, voy para adentro, no tengo un patrón a imitar, no tengo absolutamente nada que imitar más que el ver cómo yo me puedo llegar a controlar, porque aparentemente mediante esa controlación es que existe una metamorfosis o existe algún tipo de
de trabajo que se hace invisible que uno no puede llegar a ver. Y uno dice, sí, Luis, pero mantienen ciertas ideas como el logos. Bueno, pero el logos no es el mismo que habla primera de Juan. Eso es algo que yo quiero dejar tan claro. El logos del estoicismo no es el logos que habla Juan 1.1. ¿Por qué? Porque Juan 1.1 habla del logos que se utiliza como debar Yahweh, la palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es un sustantivo. Por lo tanto, Juan no le tomó prestado ni a Heráclito, ni tampoco le tomó prestado a los estoicos la terminología de logos. Esa es algo propio de los cristianos que se utilizó en el hebreo. Busquen Debar Yahweh, por si alguno había acá que no quería sostener eso, ¿no? Entonces, en el cristianismo tenés el dominio propio, literalmente, eso es lo que, esa es la terminología bíblica. Tenés el control, ¿sí? O sea, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Pero todo esto se hace en busca de algo más. Y en busca de algo más no es para ver cuánto me puedo controlar, sino es cuánto mediante el control puedo llegar a optar a imitar el ejemplo que está explícito en los evangelios de la persona de Cristo. En otras palabras, el problema que el estoicismo ha hecho es que convirtió el medio en un fin. ¿Verdad? También. Sí, sí, exactamente. Y ojo, el medio, yo lo he dicho, yo tengo libros de Séneca, yo tengo libros de Marco Aurelio. Marco Aurelio a mí me fascina, me encanta porque son ideas, ¿sí? Las ideas son deliciosas siempre y cuando correspondan con la realidad. Claro que hay ciertos principios que puedo imitar, pero a la larga para transformar el alma son insuficientes. Exacto. Y yo busco precisamente la transformación mía. Y la transformación mía no la voy a hacer sino viendo algo más que yo. De modo tal que el hombre estoico, desde esa perspectiva, es incompleto. Sería una vida muy incompleta. Y yo creo que en ese sentido, esta visión cristiana de Cristo como el hombre tope, diría Teilhard de Chardin, diría el punto omega de la historia. Bueno, el hombre tope, el final de la historia, justamente Cristo Jesús se convierte en el modelo hacia el cual todo creyente debería apuntar y todo hombre debería apuntar. Sí. Pero... Ajá, sí, hablando en ese punto, fíjate que eso es algo que en mi fe ortodoxa se centra. Vos sabés, como teólogo, que la iglesia ortodoxa desarrolla su metafísica partiendo de cristología, ¿sí? Entonces es en cristología que se desarrolla absolutamente todo. No partimos, por ejemplo, de lo explicado por la teología natural. No es por tirarle pedradas necesariamente a los tomistas, sino que en todo el sistema parte de la persona revelada de Dios. Y cuando yo me di cuenta que este Jesús no es el que me han dicho de pequeñito, no es el que nos han pintado en dibujos, no es el que pasa sonriendo por todos lados, sino que es feroz, no negocia con el mal, no se sienta con el diablo, sino que lo repela, ¿sí? Como se ve en el encuentro en el desierto. Cuando vemos todas estas facultades que se nos han ocultado por mucho tiempo, uno dice, entonces puede llegar a ser agresivo. Claro que sí. Entonces puede llegar a ser confrontante. Claro que sí. No tengo que llegar a poner entonces la carita de buenón a todos lados, porque parte de ser cristiano es poder llegar a actuar con coraje, ¿no? Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, alguien dirá, pero Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, etcétera. Y alguien dirá, pero este no parece ser como el macho alfa de Temash. ¿Será que Cristo en cierto modo tendría una visión mucho más realista de lo que es ser hombre? Porque esta idea de que el hombre no llora, por ejemplo, yo entiendo que es muy irrealista. Yo lloro todos los días. Claro. Entonces yo soy exageradamente emocional. Yo lloro todos los días. Entonces, yo no tengo pena por decir, o sea, mi hija me hace llorar todos los días. A veces me da besos y me pongo a llorar. O a veces dice algo y yo soy un desastre. Entonces, en ese caso, sería que esta visión del hombre femenino y el hombre de Temash son tan irreales
porque está desconectado de la realidad de lo que realmente el hombre implica, porque hay una negación de la emocionalidad en ese punto. ¿Qué tú opinas? Exactamente, qué buen punto acabas de hacer. O sea, ahí es donde nosotros venimos, que el hombre real, ¿qué es? El hombre real siente. El hombre real expresa. Ahora yo no me voy a poner una cámara como hacen ciertas influencers, a instalar el ángulo, ponerme la cara y voy a poner a llorar y poner un pie de letra. He pasado un mal día. No, o sea, pero en efecto, ¿qué hombre no llora? Todo el mundo llora. Me acuerdo que el muchacho, yo no sé si él es de Honduras, pues, le siento como un tono hondureño, que tiene un bigotito y comienza a colorearse y a decir de que, señores, ¿saben qué? Creo que yo estoy embarazado. ¿Tú lo has visto? No, creo que lo vi segunditos lo vi. Lo vi en Twitter. Sí, lo vi en Twitter. De que yo tengo novio, nos amamos, entonces 2 más 2 igual a 4. Creo que estoy embarazado o estoy menstruando. Bueno, en efecto, eso aparentemente lo que implica para algunos el llorar. Sí, pero el llorar, o sea, yo soy capaz en el mismo día de llorar, el mismo día soy capaz de matar, el mismo día soy capaz de hacer todas estas cosas. Yo tengo las capacidades, ¿sí? Matar en el sentido de proteger a mi familia, ¿no? O de protegerme a mí mismo. El problema viene siendo, lo siento, en que solamente se ubique una o se acentúe una de estas cosas. Sí, el muy emotivo, pero que no pata ni una mosca. Pero ¿en qué mundo vivimos si no en un mundo donde todos los días estamos en riesgo de morir? Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo invito a los hombres siempre, aprendan a sentir, porque mira, yo doy un curso, por cierto, mi curso se llama El Hombre Total. Ahorita lo tengo cerrado. Lo di 3 veces en el mes de agosto y septiembre. Como 80 hombres se metieron, de todas edades, hasta de 60 años habían. ¡Wow! Tratando la temática del libro, pero en curso, o sea, para hacerlo práctico. Hombres de 50 años llorando por primera vez en 20 años. ¿Qué? Hombres de 40 años llorando por las cosas que yo les pido que hagan ciertas cosas en el curso, difíciles de hacer. ¿Pero cuáles? Pero cuéntanos un poquito, por lo menos 2 que tú lo pones a hacer. ¿Cuáles son? Aquí entre la audiencia y nosotros. Sí, no, una de las cosas que yo aprendí en mi vida personal, bueno, vos como psicólogo también me podés llegar a ofrecer un criterio un poco más educado que el mío, pero muchas de las expresiones de vicios o de conductas puede llegar a ser por una inflamación emocional, por abandono paterno, porque papá nunca me abrazó o porque papá era abusivo y cosas del pasado con el cual todavía no se han enfrentado. Entonces, en uno de los ejercicios que yo hago en este curso es revisar, y yo les hablo acerca de cómo mi papá y yo no nos llevábamos como nos llevamos ahora. Mi papá es mi héroe, por cierto, yo lo amo con saludos, que yo amo a mi papá con locura, pero papá y yo no siempre nos llevábamos bien. Nos peleábamos, por años no nos hablamos y una relación muy fea. Y eso, pues, en mi vida tuvo repercusiones en el alcohol, en todas las cosas que yo hice, sí. Entonces, el ejercicio que yo hago es, los invito, bueno, escriban. Entonces los pongo a escribir. Entonces cancelo la pantalla y se los ponen 15 minutos a escribir los primeros 3 sucesos traumáticos que se le viene. Saludos a mi hermano Jorge, que ni me hable usted más, de que lo llamé 2 días y me colgó y no me regresó nada. Deje de molestar. Pero no me trates al mae, por favor. No. Entonces yo le digo, escriban 3 eventos traumáticos de su papá. Y lo desarrollan, no lo comparten. Entonces, al final, cuando les pido que tratemos, es el reto de retos. Pero imagínate, esto es después de 1 hora cuando los veis preparando y preparando. No saben que lo voy a poner a hacer, pero cuando llegue el boom,
Uf, terrible. Dice, ahora es momento de enfrentar a papá. Uf. Disculpa si me acongojo ahorita porque me acordé de un alumno mío que yo amo mucho, que me reservo el nombre, quizá me está viendo ahorita. Él sabe que lo amo, es mi alumno favorito de Cabezón. Lo he tenido por 2 años, en todos los cursos de filosofía, teología y demás. Y eso fue lo que a mí me convenció de hacer el libro. Fue él el que me convenció de escribir el libro sin saberlo. Por esa barba que tiene. Mi amigo, cuando llegó el ejercicio, mi amigo fue a visitar a su papá al hospital que se estaba muriendo. Oí eso. Al hospital a visitar a su papá que se estaba muriendo. Para por fin alinear las cuentas. Lo hizo el día después que termina el curso, se murió el papá. ¡Wow! Sí. Duro. Y me escribió. Llorando. Yo no, sí. Bien, Luis, logré perdonar a mi papá y se me acaba de morir. Sí, yo estuve muy acongojado como 2 días, fíjate, para serte honesto. Y hubieron otros a sus 60 años diciendo exactamente lo mismo. Otros diciendo, Luis, fui a hablar con mi papá. Entonces, lo que reportaron ellos después de hacer este encuentro con su papá, curiosamente, es el abandono de la pornografía, el abandono de la bebida. Me lo han explicado, no entiendo cómo se me fueron el deseo. Luis, se me fue la gana. Entonces, yo no ahondo en el aspecto psicológico tampoco de por qué sucede eso. No lo trato porque para mí no me importa. O sea, está el factor experiencial y con eso es lo que yo me quedo. Pero digo yo, wow. Entonces mi esposa me ha dicho, ¿por qué carajos has escrito tu libro? Entonces, curiosamente, me escribió mi amiga queridísima Victoria Panhouse de la nada. Luis, queremos que escriba su libro con nosotros. Y yo no andaba buscando escribir un libro con nadie. Uf, wow. Entonces, ahí estoy. Sí, entonces, por esos ejercicios fue que dije yo, wow, que uno de estos imbéciles del Temacho, este reverendo imbécil de Andrew Tate, jamás le va a decir a sus seguidores, vaya a arreglar las cosas con su papá, vaya a llorar, vaya a decirle que lo ama. Nunca, nunca. ¿Sabes por qué? Porque el coraje para estos payasos se viste de obtención material y no de doblegación espiritual. Terrible, loco, lo que te estoy diciendo. Oye, tienes que ponerlo en el libro eso, y te pone ahí, tan. Sí. Doblegación espiritual, y rompe esa vaina, carajo. Vamos, ojalá me salgan las mismas palabras. ¿Verdad? Sí, sencillo. Sí. Terrible. Wow, me gusta. Mira, tengo 2 preguntas finales y ya vamos a ir entrando al cierre porque esto está espectacular, querido. Ha sido buenísimo. Pero, por ejemplo, hay una pregunta con respecto al tema de los antecedentes. O sea, la idea esta de que el feminismo tóxico ha desarrollado esta idea de la masculinidad tóxica. O sea, valga la redundancia, sin caer en una falacia de equivalencia, existe una idea de masculinidad tóxica y de feminismo tóxico. Entonces, estas mujeres definen lo que es el hombre y prácticamente quieren un modelo de hombre que al final terminan rechazando, como estuvimos explicando. Ahora, ¿cuáles serían los antecedentes detrás? Porque hay que señalar que esto viene de los movimientos antipoéticos que se desarrollaron en más o menos la década de los 80, de los 60, este concepto de masculinidad tóxica, y luego entonces también está quien apunta que Nietzsche sí tiene mucho que ver con esta visión. No sé qué tú opinas. El Ubermacht, claro. Bueno, en el Ubermacht de Nietzsche, que viene siendo el superhombre, se desarrolla la perfectibilidad, que también se toca en el Marqués de Condorcet, y es así como se monta el proyecto transhumanista. Ahora, el proyecto transhumanista es en efecto el desarrollo del hombre a imagen y semejanza de la ciencia. ¿Sí? O sea, todo lo que el hombre puede llegar a convertirse, entonces está bien que el hombre lo sea. Eso es una horripilante falacia de falsa equivalencia, como bien acabas de decir, ¿no? El hecho que el hombre se pueda convertir en otra cosa en más de la que es, no significa que se deba hacer. Ahí existe un freno moral que lo ponemos nosotros desde la ética cristiana. Entonces, lo que se ha venido entreteniendo en la mente es particularmente
desarraigando al hombre de su esencia. Cuando desarraigas al hombre de su esencia, podés trabajarlo en lo que querrás. O sea, ya no existe un anclaje de lo que hace el hombre. Eso de la religión, eso de la tradición son cuentos de antes. Lo nuevo es ahora de lo que el progresismo puede venirte a ubicar. Que es, querido hombre, ¿qué quieres ser? Mira, te pones una falda como Bad Bunny y te pones una falda. O si venís y te querés llegar a perforar la cara, te perforar los cachetes y te haces una mutilación corporal para poder llegar a hacer cualquier fantasía que tengas llegada anidada a través del anime, está bien, tener los medios para hacerlo. Porque todo existe de partir de la deformación del hombre. Pero la deformación del hombre se hace no solamente en lo espiritual, sino también se hace en lo estético. También se hace en lo expresivo. Sí, ahora, por ejemplo, si uno de estos mira este live, va a decir, ay, no, qué misógino, miren cómo habla, miren con qué autoridad habla. Sí, bueno, ayer puse un post en mi Instagram. El post que pusiera en mi Instagram fue de darle una advertencia a los hombres que no caigan en abrir videos donde salen las minitas en minifalda de la escuela bailando sensualmente reggaetón, que no caigan porque dicen que es inocente. No es inocente. No es inocente. Ves minitas bailando así, que después te despiertan otras pasiones, que después te entregas a la pasión. Así que no es algo. Entonces, una de las mujeres en los comentarios me dice que eso fue machista y misógino. Únicamente porque te hablé con propiedad. Te hablé como yo hablo acá. Néstor, algún día nos vamos a ver en persona y vas a ver que yo soy idéntico, yo soy el mismo. Entonces, la forma de expresión también tenés que llegar a bajarle. Lo que decía James Cameron, el director famoso de Hollywood, donde dijo que la testosterona es una toxicidad de la cual el hombre tiene que buscar ver cómo se deshace de ella. Bueno, exacto. Entonces, ¿cómo habla cómo habla el esposo de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos? ¿Cómo se sienta Justin Trudeau? El primer ministro de Canadá. ¿Has visto cómo se sienta? Feminadito, con las piernitas cruzadas. Es un mariconazo, o sea, no, él es homosexual, claro. Macron es homosexual, está casado con un hombre. Entonces, todo lo que el hombre alguna vez fue, tosco, protector, ahora es tóxico, ¿no? Ya no es tosco, es tóxico. Todo lo que el hombre alguna vez llegó, por ejemplo, a ser tradicionalmente, escuchaba, esto es muy importante que en esta distinción los de los comentarios, tradicionalmente lo que fue tiene que ser rechazado, pero todo lo que el hombre puede llegar a ser es aceptado, aunque sea de parte de un proyecto antihumano como el transhumanismo. ¿Ves? Qué curioso, cuando un hombre se quiere cortar el pene en nombre de la evolución, eso está bien. Cuando un hombre, por ejemplo, se quiere cortar un brazo para ponerse lo que se llaman las prótesis, pero no las prótesis en busca de una necesidad médica, sino en busca de una reformación corporal, que ya lo están haciendo. Para hacerse un lagarto. Bueno, tú ya sabes, todas las reformaciones que se están haciendo. Entonces, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque no es parte de la tradición. Entonces, la tradición es enemiga. Y como la tradición es enemiga, ¿qué es lo que yo puedo llegar a contrarrestarle al hombre que puede llegar a ser amigo de todo movimiento poshumano? Y ahí es donde entra el Ubermacht de Nietzsche. Y ahí es donde entra todo este proyecto de este psicópata degenerado sexual, ateo, homosexual de Yuval Noah Harari. Todo lo que dije es cierto. Él es ateo, él es homosexual y él es degenerado. Sí, totalmente. Entonces, enemigo de la tradición y de la fe, porque bueno, es cristianismo, pero amigo de todo aquello que puede llegar, ojo, a ubicar al hombre por encima de la mujer aún más. ¿Crees que un hombre con un brazo de metal no va a ser 15,000 veces superior físicamente que una mujer? Obvio. ¿Sí? Entonces hay una contradicción, ¿sí? Siempre y cuando el hombre no sea lo que tiene que llegar a ser por esencia, sino que el hombre puede adaptar aquello que puede llegar a ser por accidente, está bien, y lo acepto. Bueno. Por Mira eso qué interesante. Cristianismo, damos la pelea del cristianismo. Mira qué interesante, porque justamente, aclarando a todos, tú tienes estos dos grupos, estos son dos extremos, hay que hablar de dos extremos, o sea, el extremo A, el extremo B. El extremo A está este hombre mariconeado que te construyen las feministas de esos movimientos de mito poéticos que se dieron en los 80, aclarando, mito poético para aquellos que escucharon.
Y obviamente está este otro extremo, el Temash, que es el hombre de Nietzsche. Yo entiendo que el Temash construye la base de su hombre en base a este planteamiento de Nietzsche, que prácticamente es también el extremo opuesto, pero al mismo tiempo un extremo en el que se critica a los hombres virtuosos, del estilo de Sócrates. Acuérdate esto de que Nietzsche llegó a decir esa cosa, esa basofia tal llamada Sócrates, y hace una crítica muy enorme, tanto del hombre kantiano, que es el hombre ideal, el hombre que cumple el deber porque es su deber, y está entonces en este caso el hombre de Sócrates, que es el hombre que busca la virtud justamente. Entonces, para figuras como Nietzsche, esto es demasiado extremista. Es decir, este hombre tiene que ser vencido y justamente es el hombre cristiano, puesto que al haber una inversión de los valores, este cristianismo que apunta al débil, obviamente es un cristianismo que se desecha porque no es de hombres interesarse por el débil. Y aquí es donde viene mi pregunta más importante quizá en este live. ¿Qué tú opinas de estos dos extremos? Y al final de cuentas, ¿cómo nosotros podríamos entender que la preocupación por el débil es lo que nos hace verdaderamente hombres? Uf, te tiré una dura. No sé. Dale. Parte de eso. Vamos a ver si me la quito de encima. Vamos a ver. A ver. La primera pregunta es, mencionaste a Kant, ¿no? El deontos. Sí. Lo deontológico, la parte del deber. Aquí es donde nos hacemos la pregunta. ¿Qué es o cuáles son, cómo se dice, tenets en español? Los principios. Principios. Sí. ¿Cuáles son los principios elementales del cual se mencionan en el Nuevo Testamento? Y también se tocan también en Proverbios. Es alimentar al pobre, cuidar al enfermo. ¿Y cuál es el otro? Alimentar al pobre, al hambriento, cuidar al enfermo y abrigar y darle abrigo darle abrigo, darle sustento, cobijo al extranjero, por ejemplo. Al peregrino. Ajá, ok, entonces. Al inmigrante, para ser más claro. Ok, entonces tenemos una prescripción clara, cristológica, pero digamos que Cristo no esté. Digamos, apartemos que existe ya una prescripción cristiana. ¿Cómo de dónde parte el hombre para poder llegar a justificar las acciones de darle al rico y quitarle al pobre? Esa es la primera pregunta. ¿De dónde parte la justificación de tal cosa? ¿Sí? Va a partir del hombre mismo, va a partir de la subjetividad, ¿sí? Y a la larga no dice Luis, pero no todos se hacen así. En efecto, entonces, ¿cómo justifica el hombre las acciones? No existía, recordemos esto, vaya, utilicemos a Sócrates. Recordemos Sócrates que estaba platicando con su queridísimo amigo Critón. ¿Te recuerdas? Sí, claro. Y Critón iba a enjuiciar, o iba a denunciar a su papá porque el papá dejó morir a un esclavo, que el esclavo había matado a una persona, ¿sí? Entonces Sócrates está apelando a algo muy en particular para llegarle a decir, ¿cómo es posible que vos, siendo tu papá, vas a denunciar a tu padre? Entonces trata, y viene Critón, que se caminaba como el teólogo en ese entonces, y cita a los dioses. Sí, y cita a los dioses. Entonces Sócrates dice, bueno, vámonos ahí. Y apela y se mete el problema y sale Eutifrón. Eutifrón era o Critón. Eutifrón. Yo creo que era Eutifrón. No recuerdo bien. Tengo que chequear. Eutifrón. Critón, no, perdón. Era Eutifrón. Trabaja con Eutifrón en eso. Y Sócrates apela a las leyes, finalmente. Sí. Apela a las leyes. Lo mismo apeló también a las leyes para su sacrificio. Entonces, siempre va a existir algo que el hombre va a llegar a utilizar para tratar de justificar a quién servir. Si llega a intentar a servir, por ejemplo, al régimen nazi, si va a intentar servir, por ejemplo, al régimen de Pol Pot, al régimen de Mao, si te vas a sumar al batallón 101 de la policía de Polonia,
que eran de Ujú. los más enfermos que había en aquel entonces. Si te vas a sumar, por ejemplo, al IDF para seguir masacrando palestinos inocentes, entonces, o a Hamás sacrificando inocentes israelíes también. Entonces, el punto de partida de justificación es lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Nietzsche, anticristiano, partía de él sí mismo. Y por cierto, era un loco de primera. El loco, yo creo que el loco del cual él hablaba en su novela, yo creo que era él. Sí, sí. Se supone que debería haber sido Diógenes el perro, ¿verdad? Diógenes de Sinope, pero al final de cuentas es un loco que cae en la inconsistencia, porque él dice que Dios ha muerto, pero lo dice llorando. En efecto, pero llora ¿por qué? Es que aquí llora por lo que va a suceder. Llora por lo que va a suceder, o sea, se adelantó a los hechos de lo que pasó en efecto el siglo anterior. Y aquí viene lo curioso, por eso es que Cristo necesitaba hacerse hombre. Desde mi fe, nosotros entendemos que a pesar de que el hombre no hubiese pecado, Cristo iba a bajar, Cristo se iba a encarnar porque necesitábamos el modelo ideal para Exacto. poder llegar a imitar. Por lo tanto, nos quedamos con la justificación cristológica de que el deber del hombre es al débil, que el deber del hombre es al hambriento, que el deber del hombre es aquel que lo necesita. ¿Cómo fue que dijo que si alimentas al pobre? Es como que Alimenta al pobre, da sustento no, al... pero recuerda que cuando le das al pobre, como que le estés dando a él. Exacto, sí, sí, claro. Ayudar al pobre es prestarle al Señor. Así Entonces, dice. entonces El la que da prescripción. al pobre le presta a Jehová. Decía. Entonces la prescripción está explícita en Cristo y justificada en Cristo, a pesar de que no esté en el Nuevo Testamento, que nadie lo haya leído. Sí, parte de una ley natural, parte de las conductas, parte de la culpa y de todas aquellas cosas que, como dice un filósofo aquí en Estados Unidos, hay ciertas cosas que no podés no saber. ¿Cómo qué? Como el deber. Eso es bonito. Sí, sí, tremendo. Pero ahora, mira, que este punto que estamos tratando ahora sí genera mucha controversia. Y creo que es un punto muy bueno. Hay quien dirá, pero el problema es que estas visiones progres, cuando se aplican en la política, también intentan hacer algo parecido. Es decir, darle al pobre, pero cuando tú le das al pobre y no enseñas al pobre a producir riqueza, el pobre termina siendo pobre y crea una cultura de dependencia. ¿Verdad? Esa es la primera. Y la segunda es, si me preocupo por el débil, la idea es que el débil se haga fuerte. Entonces, la cuestionante que mucha gente se hace es cómo el cristianismo, que provee esta visión de ayudar al débil a través del altruismo que el mensaje de Cristo representa, podría ser lo suficientemente masculino como para evitar que el débil, con la ayuda que reciba, siga siendo débil y no se haga fuerte. ¿Cómo respondes a eso? Hay una diferencia, hay una palabra en inglés que la estoy buscando ahorita. Una cosa es enabling someone, y otra cosa es ayudarle. Cuando nosotros ayudamos a una persona, le estamos ofreciendo una oportunidad de salir de allí. Cuando nosotros estamos enabling, no sé cómo se dice realmente en español, cuando estás siendo complaciente con la persona, estás únicamente diciéndole te voy a satisfacer lo que sea que tengas, pero no me importa que te quedes allí. Y yo creo que ese es el tremendo problema. Entonces, cuando nosotros vemos desde la ética cristiana que existe en efecto el mandato de cuidar a la viuda, de alimentar al que está hambriento, no significa necesariamente que vas a mantener al hambriento. Sí, porque existe el pecado de esa persona. Ay, qué palabra más fuerte utilizar, ¿no? Pero sin efecto, está el pecado de la holgazanería, está el pecado del ser barzón y del ser aragán, cosa que es estrictamente condenada en los proverbios. Entonces, ¿cuándo o de qué forma puedo yo ayudarle a una persona sin nutrirle su condición de pecado? Ahí está. Eso es lo que tenemos que llegar a tratar. Y yo creo que eso es lo que realmente nos hace verdaderamente hombres. O sea, alguien dice por ahí que esto no tiene nada que ver con la masculinidad. Bueno, creo yo que tiene mucho que ver con la responsabilidad que como cristianos tenemos, porque esto es un llamado tanto para el hombre como para la mujer. Entiendo yo que el cristianismo provee un modelo de masculinidad en Cristo por el hecho de que Cristo es hombre,
Pero este modelo de masculinidad también es un desafío para la mujer, en el sentido de que la mujer, en términos de su comportamiento, debe imitar a Cristo, porque esto también se convierte en un ejemplo para el creyente, sea varón o sea mujer. Todos recibimos como este llamado de imitar a Dios. Pero cuando hablamos de Cristo como hombre, obviamente que se presenta ahí un modelo de masculinidad. Alguien diría que no, pero yo no sé cómo tú lo ves. Podríamos decir que en el hecho de que Cristo sea hombre, aunque el llamado de Cristo al cristianismo abarca a hombres y mujeres en cuanto al modelo de conducta que deben imitar, se podría decir estrictamente que también por el hecho de que Cristo se haya humanado como hombre y no como mujer, nos apuntaría a una visión mucho más masculina y coherente en la que Cristo se convierte en ese ideal de lo masculino. Necesito que la repitas la pregunta porque... Lo voy a hacer. Así fue. Diales, sí. Déjame ver cómo lo hago de una forma más resumida. El llamado del cristianismo. Ok, el telos de. Ajá, ok. A ver, el telos de Jesús al convertirse en hombre y no en mujer fue en efecto para poder llegar a ofrecer también la vía objetiva de masculinidad para el hombre. Exacto. Aunque sabemos que el ideal cristiano trasciende al hombre porque abarca a la mujer y le presenta un modelo de comportamiento que la mujer debe asumir. Sí. Bueno, pero el hecho de que Jesús hiciese hombre masculino, también podría ser utilizado como presentar un modelo de lo masculino sí, para claro, todos. que por ejemplo, claro, por ejemplo, en metafísica nosotros vemos que en Dios se encierran las propiedades femeninas y masculinas, ¿no? En Dios Padre. Pero la expresión pura de Cristo fue varonil 100%. Fue hombre, fue, de hecho, fue el hombre perfecto en todas sus vertientes, ¿sí? O sea, prácticamente un estándar imposible de imitar, pero sí un modelo propio a seguir. Ahora, cuando los hombres dicen, Luis, pero yo no, y fíjate que esto es una buena pregunta porque hay gente que me dice, Luis, pero yo no sé hacer milagros. Yo no convierto el vino en agua, no, así me han dicho, yo no convierto el agua en vino, yo no curo los leprosos, ¿cómo puedo imitar? El milagro preferido de muchos es el agua en vino, créeme. Sí, el agua en cerveza en Honduras, en todo caso. Sí. Y yo creo que el punto era de Cristo no necesariamente enseñarnos a ser hombres, sino enseñarnos a amar, que es mediante el aprender a amar es que nos hacemos hombres. Terrible. Entonces, es en primera instancia el aprender a amar y en última instancia sacrificar. Pero una pregunta, ¿amar a quién? ¿A sí mismo o al otro? Al prójimo, claro, al prójimo. Exacto. Porque, o sea, nos maximizamos en función, es que es curioso, nos maximizamos en función y el alma se construye en función de lo que hacemos por los demás, no en función de lo que hacemos por nosotros mismos. Entre más morimos a nosotros mismos, entre más nos olvidamos de nosotros mismos, más crece Cristo en nosotros. Tú sabes que hay un vacío. Sí. Y lo llena él. Sí. Tú sabes que eso que tú acabas de decir es el punto de quiebre entre el masculino de Temash y el masculino de Cristo. Es decir, yo creo que ahí está el punto de quiebre. Para ser más específico, entre la masculinidad de Nietzsche y la masculinidad de Jesús. Porque Nietzsche habla del amor a sí mismo. Es decir, pero Nietzsche no es masculinidad, Nietzsche es un proyecto. Proyecto, sí, exacto. No llega nunca a ser hombre. Para nada, porque para ser hombre tenemos que llegar a tocar todas las vertientes de lo que un hombre es. Una de las vertientes del hombre que quede por fuera, o una, por ejemplo, que sea desvirtuada, nos deja incompletos, nos deja vacíos, nos deja con pasiones desordenadas. Y en el momento que tenemos una pasión desordenada y hacemos una inspección, decís, ok, pero ¿por qué fue? Te ves confrontado a esa área que se niega tu filosofía. Pero el cristianismo no la niega. El cristianismo las abarca absolutamente todas. Al hombre le dice, no practiques inmoralidad sexual. Le dice, des tu vida por tu esposa como Cristo le dio por la iglesia. Imítenme a mí, dice Pablo, como imite a Cristo. Entonces significa que hay un modelo ideal objetivo a seguir en todas las vertientes. Y bueno, y las beatitudes y las bienaventuranzas que se encuentran en todas las enseñanzas de Cristo. O sea, Cristo lo abarca absolutamente todo. Todas las vertientes de responsabilidad, sí. Y una pregunta en ese mismo tenor. Entonces, ¿qué tú piensas de aquellos que dicen que más que un proyecto de masculinidad, lo que pretende gente como Nietzsche, gente como los mitopoéticos amariconeados que generaron el hombre femenino,
y obviamente Foucault. el camino estoico y obviamente también el camino de Cristo, más que un proyecto de masculinidad, apunta hacia un proyecto de humanidad. ¿Qué te parece eso? Ah, wow, muy bien. Bueno, claro, un proyecto de poshumanidad. Sí. El poshumano, que es, repito, y es buscar la reconstrucción estética del hombre, para que el hombre así no pueda llegar a maximizar sus capacidades en virtud de quien es en sí mismo. Y eso es lo que mira qué curioso, como uno de los proyectos de la tecnología que más emasculado el hombre hoy día son los videojuegos. Yo no tengo nada en contra de los videojuegos. A mí me fascinan, históricamente me fascnan los videojuegos, Call of Duty, FIFA, en aquellos años. No sé qué juegan hoy día, pero yo me voy a imaginar que es lo mismo, ¿no? Yo jugaba Mario Bros. Yo jugaba Mario Bros también y me fascinaba Mario Bros. Me encantaba. King Kong también me encantaba. King Kong duro. Y luego estaban los de pelea, Street Fighter, Mortal Kombat. Street Fighter, Mortal Kombat. No, olvídate. No sé si llegaste a jugar Killer Instincts. No. Doom, sí, he jugar Doom y he jugar. Sí. Bueno, pero los juegos. Pero qué curioso, ¿qué hacen los juegos hoy día? Hacen que mires un arquetipo del cual te da una falsa sensación de ser héroe, y esta falsa sensación de ser héroe porque aparentemente has salvado a tus amigos de que te mate el enemigo y cosas así. Fue mi hijita que me gritó papi, entró ahorita. Es particularmente decirle al hombre que no ocupas vos mismo llegar a la acción, sino que puedes llegar a proyectar las acciones en un pichingo. Exacto. Ese pichinguito te da todo lo que vos querrás llegar a ser. Bueno con las armas, bueno para pelear, bueno para defender. Eso estás hablando de lo que vos tenés que genuinamente llegar a ser en físico, en vida real, te lo están dando en una máquina. Ahora, el problema viene siendo que la tecnología va a avanzar para que vos llegas a poder llegar a ser esa máquina. Y eso es lo que nos estamos enfrentando si no hacemos y no llamamos un despertar genuino a los hombres, ¿no? Uf, terrible, terrible. Óyeme, ha sido tan impactante La gente está pidiendo la próxima vez vengo más preparado porque con preguntas me has pegado una descuartizada. No. Oye, me has destruido en preguntas hoy. Me gustó, me encantó. Óyeme, de verdad que me pusiste a pensar. Sí, la gente está pidiendo una segunda parte, literalmente. Muchísima gente que está pidiendo. Así que en los comentarios sigan diciendo si quieren una segunda parte, porque esto está buenísimo. Pero sí me gustaría, ya para no, porque sé que ya tienes tiempo que debes dedicar a tu hija, a tu esposa y los compromisos que tienes. Pero primero agradeciéndote por el tiempo que sacaste. Sé que hiciste un hueco ahí en la agenda y para mí es un gozo y un honor. También me siento complacido del trabajo que estás haciendo. Creo que este libro, El Hombre Total, es un material que, estamos deseando que pronto llegue a librería, así que sin duda alguna va a ser una gran bendición. Pero quiero... lo comienzo a escribir la última semana de enero, comienzo el capítulo 1 ya con los editores y todo, así que estoy no tienes todavía la expectativa de qué tiempo, o sea, cuántos capítulos tomará todavía. No tienes todavía. 6 capítulos. Van a ser 6 capítulos y se lanza en verano 2025. Sí. Terrible. Pues hay que estar pendiente de eso. Vamos a hacer un lanzamiento aquí en el canal Lo Grande, invitar a Mac Pacheco, invitar a Jorge Gil para que tiremos algo duro ahí con todo. Sería un gusto, claro. Yo ese libro, y quiero, por cierto, me gustaría aclarar cuáles son las expectativas del libro. Y obviamente esto lo van a ver en mi declaración de intenciones o el manifiesto que voy a escribir en el libro, y es que las personas, que el hombre particularmente, el libro no solamente es para hombres, las mujeres, por favor, que lo compren y lo lean, no es necesariamente para el hombre. Para que vean qué hombre necesitan. Sí, porque también, porque también el libro busca explicar el corazón del hombre, busca explicar las pasiones con las que nosotros luchamos, y si una mujer puede llegar a leer eso, vaya que va a ayudarle a su futuro, ¿no? Pero el libro es particularmente para... Es que yo regreso otra vez a las palabras de mi alumno. A mí no me interesa, Néstor, vender 100,000 copias, 150,000 copias. Curiosamente hablaste de Nietzsche. Los libros de Nietzsche vendieron 500 copias. Él solamente vio cómo sus libros vendieron nada.
Tremendo escritor, por cierto. Sí, Muy muy malo, bueno. muy Capacidad malo en de- ideas. Sí, pero excelente capacidad de síntesis. El Nietzsche era un Exagerado. loco, sintetizando increíblemente. Uf. Exagerado. Es un filósofo del cual ahí se despliega el posmodernismo, impactado al mundo, pero solo vendió 500 ejemplares, ¿no? Marx comienza a ser relevante porque lo rescata Lenin en 1903 para hacer el Partido Comunista. Entonces, mi libro únicamente es para volver, para intentar que los muchachos vean que vale la pena pelear por ser hombre. Eso, o sea, que vale la pena. Néstor, yo te lo he dicho esto antes, lo que yo siento cuando miro a mi hija y mi hijo que nace el 22 de abril y digo, yo quedo viendo a mi esposa con su barriga, quedo viendo a mi hija, quedo viendo que por la gracia de Dios yo no peleo con pornografía como está explícito en el libro, más bien el libro trae cosas, material lindo para ayudar en eso. Yo no tomo alcohol, no estoy diciendo que tomar alcohol es malo, pero yo luché con el alcoholismo y yo llevo 7 años sobrio. Digo, si los pibes supieran lo bello y lo verde que es el pasto, pelearían por ser hombre de este lado, te lo juro. Yo quiero eso, quiero que los muchachos agarren el libro y digan, Dios me habló por acá. Repito, hay algo que yo sufro, Néstor, y es cuando yo no estoy con mi familia. Por lo tanto, eso de irme a giras, créeme que sería un martirio para mí. Mi amigo Horacio Houston me decía, cuando él tenía que salir por más de 2 semanas, cómo le dolía dejar a esos pequeños. Y yo en mi mente de soltero decía yo, pucha, pero qué bueno, este loco lo llevan a Chile, lo llevan para Colombia, bueno, vos también has viajado, ¿no? Sí, sí. Y digo yo en mi cabeza infantil, qué rico, ¿no? El avión y esto y la comida. Ahora que veo a mi niña, lloro por no viajar. De hecho, voy al súper y mi esposa se la lleva 2 horas porque tiene que ir al súper y yo estoy nervioso. Yo estoy así, sí. Pero todo lo que sea para poder llegar a ayudarle a los hombres. Y considero que este es más que todo un llamado mío, fíjate. Por eso es la temática que estoy desarrollando, hermano. No, me siento complacido de ese trabajo. Sé que va a ser un trabajo exitoso. Y entonces esto me lleva a dejarte unas palabras para que le des a todos los hombres de pelo en pecho que están aquí, caramba. Pucha, aprendan a postergar el placer instantáneo. Aprendan a postergar lo inmediato. Aprendan a una de las cosas importantes o de las cosas que nos definen como hombres o de las cosas que nos separan de los niños, digamos, ¿sí? Es la capacidad de decir no. Yo lo veo con mi hija agarra todo, a cada rato le dice sí absolutamente todo, yo le doy el teléfono, lo agarra y lo muerde, le doy lo que sea, ¿sí? Nosotros no podemos llegar a ser niños eternos, nosotros tenemos que llegar a desarrollar de alguna forma, dominar el impulso para que el impulso no nos domine a nosotros. Un hombre dominado por lujuria es un hombre que siempre va a llegar a ser comandado por los impulsos para siempre, ¿sí? Entonces vas a llegar a crecer, a tener 40, 50 años siendo un niñito en tus actos. Entonces, aprender a refrenar eso. Si nosotros logramos postergar el placer, si nosotros llegamos a aprender a decir no hoy, vamos a decirle sí a cosas más grandes, y no hay cosa más grande para el hombre que desarrollar una familia. No existe. Se los prometo y se los digo yo. Es la realización total del hombre. Y eso les deseo a todos. Voy a decir algo muy peyorativo. Tener sexo, cualquiera puede tener sexo. Y tener sexo para procrear, cualquiera. Cualquiera. Hay un montón de pencos que son papás allá afuera que han abandonado a sus hijos. No ocupamos de esos. Ocupamos unos que se comprometan. Así es como revolucionamos el mundo. Así es como nosotros cambiamos la cultura. Teniendo padres, esposos que desarrollen hijos plagados de virtudes, valientes. Eso es lo que yo les transmito y espero con mi libro calcarlo un poco más claro, ¿no? Uf, terrible. Bueno, nosotros vamos a estar muy expectativos, muy a la espera de cuando salga ese material. Ya nos están pidiendo que hagamos un concilio de Nicea, pero en este caso esto para Pacheco y Justo. Vamos a ver si podemos armar algo así, bien chévere. Creo que se puede armar mucho antes de que el libro salga, pues sale más o menos ya para verano del año que entrante. Así que sí, podemos seguir tratando esta temática, es muy importante, creo que es llamativo. Sí. Y yo me quedo con esto, o sea, con todo lo que dijiste, yo me quedo con esto.
ciertamente, el hombre amariconeado de las feministas tóxicas y el hombre demasiado desligado de la realidad que vemos en la gente del Temach, el hombre nichano. Incluso este hombre fake que trata de construirse a la luz de una visión intermedia, que es el estoico, porque obviamente no llega, obviamente, a presentar el fin definitivo, el hombre incompleto del estoicismo. Todos ellos son más que muchachitos con las mejillas llenas de puchero, es decir, llenas de saliva, haciendo su puchero, tratando de presentarse como hombres acabados, pero son niños haciendo una rabieta. El hombre de Nietzsche, el hombre Temach, el hombre de las feministas, el hombre tóxico de los homosexuales y el tipo este de los estoicos son muchachitos. El hombre verdadero es aquel que imita a Cristo. Eso, amén. Punto. Excelente, excelente. Punto, hermano. Querido, gracias. Porque imitar a Cristo es lo más difícil. Sí, eso es de hombres. Y hay que tenerlas bien puestas. Sí. Te lo agradezco mucho. Gracias a tu gente. Saludo a las personas del live. Me dio risa un comentario. Dicen, Jonathan Ramos de Temú, ¿dónde lo sacan? No, Jonathan y yo pensamos muy diferente en todo. El profe, yo lo amo, el profe. Yo nunca he ocultado mi admiración por él. Sí. Johnny, siempre se le banca mucho por acá, mi querido Johnny. Dice que le salió la barbita, ya podrá ser un hombre total. Así que. Ya va, bien. Ahí veo a Carlos Pelitos. Yo te voy a pasar un par. Saludos a Carlos Ulises ahí. Saludos a Kevin Cubero. Ese Kevin es fan tuyo. Qué bueno, un gusto, sí, hombre. Es un duro. Bueno, querido, gracias por estar aquí. Fue una bendición de verdad tenerte. Un gozo. Y esperamos seguir haciendo este tipo de contenido que se necesita tanto. Te quiero. Gracias, hermano. Y saludos a todas las personas también que están por ahí. Excelente. Tú sabes que también te queremos por acá. Te rebancamos. Y cada vez que tengamos aquí a Farah hay que poner el disclaimer y se recontrarchipudrió todo. Dios te bendiga mucho, querido. Amén, hermano. Amén. Amén. También gracias a ustedes por habernos acompañado. Sin duda alguna se recontrarchipudrió todo. Hablando de temáticas como esta, sin duda alguna. Creo que ustedes ya son los responsables de hacer que toda la información que hemos dado acá llegue hasta el final. Me siento complacido de haberles servido en este caso. Y ya saben, mañana tenemos mucho más contenido. Debo decir algo. Mañana, Dios mediante, comienza el curso de teología pastoral. Oigan bien, teología pastoral donde vamos a enseñar a los jóvenes cómo disfrutar su soltería y si se quiere casar, cómo conquistar a una mujer en Cristo Jesús. Le vamos a dar unos tips ahí para que sepan cómo conquistar a su sierva, caramba. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar del matrimonio. En ese curso de 5 semanas vamos a estar hablando también sobre cómo afrontar los problemas del matrimonio, en lo que dice la Biblia respecto al divorcio. ¿Se puede el cristiano recasar de nuevo? Y la otra pregunta es si debes ir o puedes, está válido que un cristiano vaya al psicólogo. Así que si usted quiere saber sobre esas temáticas, yo le animo a que pueda unirse con nosotros llamando directamente a este número que aparece en la pantalla. Se va a encontrar con el hermano Marco Yulis, que le va a decir cuál es el precio de las horas de inicio. Si usted quiere ingresar, llame directamente, rompan el cupo, porque ya estamos a punto de iniciar mañana a las 9 de la noche, hora Nueva York. Así que ya lo saben, estaremos ahí. Será una gran bendición poder tratar esta temática. Que el Señor me los guarde y, como siempre digo, la paz del Señor. Y recuerden que si ustedes se sintieron incómodos por la temática, y no solo por la temática, sino también por el tema directamente que nosotros tratamos y el lenguaje utilizado, acuérdense que este live no es para todo el mundo. Este live es particularmente para aquellos que aprendieron a identificar el verdadero error que tiene esta cultura, que se encuentra justamente en la manera como ha construido un hombre que llaman tóxico, pero realmente es un hombre fiducia. Dicho esto, gracias por acompañarnos, la paz del Señor esté con ustedes y como les dije anteriormente, que la gracia de Cristo les guarde, estén listos para la mañana. Mañana vamos a tener
2 lives muy buenos, muy apabullantes, muy impresionantes, y posiblemente vamos a agregar un tercero. Y para aquellos que estén reaccionando, les decimos, guárdense, porque todo lo que dijimos en esta ocasión, recuerden que todo lo que se dijo aquí fue fruto de su imaginación. Nada de esto sucedió.